Como a usted le ha picado el gusanillo de la economía y esas cosas, y a mí me alegra muchísimo que usted se esté interesando en ese tema. Usted sabe que, antes que usted arranque, para que no pierda, porque después lo Tengo interrumpo y se tengo puede. que reír Déjeme de eso, decirle a tengo que reír Atahualpa de eso que porque después que yo me he interesado más en economía, entiendo también muchas cosas que yo me negaba. Decía, no, porque yo lo que quiero. Y entonces he visto también por qué la economía del país está en ese punto. O sea, que uno vive quejándose, y que no, que yo nada más sé de economía, de que todo está más caro. Entonces uno tiene que ver. no se apure que en el próximo diplomado de economía usted va a estar ahí presente, yo Amén, se lo que Dios garantizo. lo oiga. Miren, se ha estado cuestionando la fortaleza del peso dominicano por algunos que otros economistas, alegando que la moneda dominicana está sobrevalorada porque ha mantenido una tendencia hacia el fortalecimiento frente al dólar. Hoy la tasa de cambio, el tipo de cambio, que es como se llama, y la gente la conoce como la prima, estuvo alrededor de 58,59. Y se habla de que lo que debía haber es una devaluación del peso dominicano para equipararlo con lo que es el dólar norteamericano. Sin embargo, el Banco Central, en un artículo que elaboró Elisa Vilorio de Painter, PhD en Economía, explica claramente cuáles son los elementos que han incidido para que el tipo de cambio en la República Dominicana se mantenga en el nivel en que está. Y habla de que en los últimos años la economía mundial atravesó una secuencia de choques sin precedentes. Se cita el COVID, las disrupciones en las cadenas globales de suministro, el endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos entre el año 22 y 24 y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comerciales del año 2025. Y señala también que en ese contexto el comportamiento del peso dominicano debe interpretarse como el resultado de la interacción entre factores globales y factores domésticos de oferta y demanda de divisas. Por un lado, la depreciación del dólar estadounidense, que aproximadamente alcanzó un nivel de un 5,28% desde abril del 2025, frente a una amplia canasta de monedas, ha favorecido la apreciación de numerosas divisas, incluidas en varias economías como la de la República Dominicana. La República Dominicana ha registrado una expansión simultánea y sostenida de todas sus principales fuentes estructurales de divisa, entiéndase turismo, remesas, zonas francas, inversión extranjera directa, exportaciones. Y en ese sentido, el cierre de julio del presente año, el peso dominicano se ha apreciado en un 8% frente a una devaluación del dólar de un 5,28%. Esto con respecto al cierre del año 2025. Quizás lo que ha motivado la inquietud, porque no voy a decir otra cosa, de hablar de la apreciación del peso dominicano frente al dólar, ha sido lo que se conoce como el índice Big Max, que es un índice que se está utilizando en los últimos años por parte, sobre todo, de organismos internacionales, que es la comparación de cuánto cuesta una hamburguesa, una Big Mac en Estados Unidos y cuánto cuesta en los países que tienen relación con la moneda norteamericana. Le voy a poner un video, porque me parece una explicación que no tiene desperdicio, del economista Andy Dawarre, donde explica justamente el tema del índice de Big Mac, que es un producto, tú lo sabes, usted lo ha comido, Benito. Claro. Si el Big Mac te cuesta $6 en Estados Unidos, entonces, ¿qué hace? ¿Qué se toma como referencia? Bueno, cuesta $6 en Estados Unidos. En cualquier país donde se venda el Big Mac tiene que tener, para saber si una moneda nacional está sobrevaluada o está subvaluada,
tiene que tener el mismo precio en moneda nacional que el Big Mac con el dólar en Estados Unidos. Pero Andy lo explica muy bien, porque tú no puedes comparar el precio en Estados Unidos sin impuestos y el precio en República Dominicana con impuestos. Porque si fuera de esa manera, entonces, incluyéndole los impuestos, que es el 18%, y el 10% de propina obligatoria, que es un 28%, la tasa el tipo de cambio en República Dominicana tendría que estar alrededor de 45 pesos por cada dólar para estar en consonancia con el precio final del Big Mac. Pero para entrar en la explicación que da Andy Dawarre, hay cuatro elementos. Miren, desde el año pasado hasta esta fecha ha sido mínima la intervención del Banco Central para el control del tipo de cambio. Usted no ha oído al Banco Central que tuvo que inyectar 200 millones de dólares porque el tipo de cambio se estaba disparando, porque la prima está por las nubes, y para controlar hubo que sacar circulante e inyectar dólares a la economía. Y volvemos a caer en el tema de los números. ¿Qué dicen los números? Por concepto de turismo, hasta julio de este año se habían recibido 6.716 millones de dólares durante el primer semestre, al corte del 30 de junio de este año 2026. La inversión extranjera directa aportó 3.376.5 millones de dólares en el primer semestre. Las exportaciones totales de la República Dominicana alcanzaron 8.745.7 millones de dólares. Con un incremento, imagínense ustedes, en las exportaciones de un 16% con relación al mismo periodo del año 2025. Pero también a estas fuentes se suman las remesas, que en lo que va de año al corte de junio habían aportado 6.291.3 millones de dólares. O sea, las fuentes de donde nosotros captamos, recibimos divisas, todas han estado en aumento, y es una ley simple. Mayor oferta, hay una tendencia a bajar. Cuando el mercado está inundado de plátanos, el plátano tiende a bajar de precio. Pero vamos a ver cómo lo explica Andy Dawarre, el tema del índice de Big Mac. Todos los que consumimos bienes importados, viajamos al exterior o tenemos deudas en dólares, estamos muy felices. En el presupuesto del Estado de este año se había informado que el gobierno esperaba que la tasa de cambio promedio del peso y el dólar para el 2026 sería de 65,50. Quienes hicieron la estimación aparentemente no tuvieron en cuenta que el 2026 era un año de ratificación de las autoridades del Banco Central. Tampoco que se producirían acontecimientos globales como el conflicto del Golfo Pérsico, que desencadenaría aumentos significativos de los precios de los derivados del petróleo, capaces de provocar costos políticos significativos que, para moderarlos, requerirían una combinación mágica de subsidios en los precios al consumidor y una apreciación del valor del peso frente al dólar. En los primeros 7 meses de este año, la tasa de cambio ha promediado 60 pesos con 30 centavos. La apreciación del peso se acentuó en julio, cuando la tasa de cambio promedió 58,58, arrojando una apreciación del peso de 7,5% en relación a su valor promedio de diciembre de 2025. El jueves pasado, The Economist dio a conocer su famoso índice Big Mac, cuya publicación se inició hace 40 años. Con este indicador, The Economist intenta determinar cuáles monedas están sobrevaluadas o subvaluadas con relación al dólar. Para ello, calcula el precio en dólares a la tasa de cambio promedio prevaleciente en el mercado en ese momento de un Big Mac y lo compara con el precio, excluyendo impuestos, del Big Mac en Estados Unidos, el cual en julio pasado era de $6.22. Dado que The Economist entiende que McDonald's mantiene reglas estrictas que deben cumplir los dueños de la franquicia en todo el mundo para garantizar que un Big Mac preparado y servido en República Dominicana sea idéntico al que se sirve en Estados Unidos, la comparación de precios en dólares hace sentido para determinar
si la moneda local está sobrevaluada o subvaluada. Usted entendió. Sí. Vamos a ver, para que ustedes tengan una idea, la segunda parte de este video, donde se explica el tema de la comparación de precios con el dólar, el costo de un Big Mac en Estados Unidos sin impuestos y el costo de un Big Mac en República Dominicana y otros países con impuestos. Vamos a ver el siguiente video. Si el precio de venta en dólares del Big Mac en Uruguay, por ejemplo, es superior al de Estados Unidos, The Economist sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado frente al dólar. Se requeriría una depreciación del peso uruguayo que reduzca el precio en dólares del Big Mac en Uruguay hasta igualarlo al precio vigente en Estados Unidos. Lamentablemente, The Economist no toma los precios de los Big Macs en todos los países del mundo con impuestos y propinas incluidos. En otras palabras, cuando publica el precio en dólares de los Big Macs en los países que incluye en el índice, incluye el IVA y TEBIS en nuestro caso y la propina del 10% que se cobra en países como República Dominicana y Costa Rica. Comparar precios en el resto del mundo con impuestos con el precio sin impuestos en Estados Unidos es incorrecto. La comparación debe hacerse entre precios sin los impuestos y cargo por servicios obligatorios. Lo hicimos y los resultados se presentan en el primer gráfico de este artículo. Como se puede observar, una vez se eliminan los impuestos, parecería que, según el índice Big Mac, solo el peso uruguayo y el colombiano están sobrevaluados. Todas las demás monedas parecerían estar subvaluadas frente al dólar, lo que indicaría que se necesitaría una apreciación de las mismas para que el precio del Big Mac suba a $6.22, que es el precio en Estados Unidos. En el caso dominicano, por ejemplo, la tasa de cambio que igualaría el precio del Big Mac al vigente en Estados Unidos sería de 49 pesos por dólar. En adición al problema de comparar precios sin impuestos en Estados Unidos con precios con impuestos en el resto del mundo, existe otro problema en el índice calculado por The Economist. No reconoce que el poder de compra de $1 en Estados Unidos es mucho menor que el poder de compra de $1 en la mayoría de los países del mundo. Para resolver ese problema, los economistas utilizamos los factores de ajuste que elabora el Fondo Monetario Internacional para convertir la tasa de cambio de la moneda local de cada país con relación al dólar en tasas de cambio de nuestras monedas por dólares internacionales de paridad de poder adquisitivo. Esa unidad monetaria, dólares internacionales de paridad de poder adquisitivo, es la que iguala el poder adquisitivo de diferentes monedas, eliminando las divergencias en los países de los niveles de... Bueno, muchas gracias al doctor Andy Dawarre por estas explicaciones económicas sencillas. Bueno, uno la encuentra sencilla, probablemente a algunos se les complique, pero me parece muy didáctico y muy sencilla la explicación que dio Andy Dawarre. No sé cuál sería la intención o cuál es la intención de usted insistir en que el peso dominicano está sobrevaluado. Cuando sucedió el crack económico en República Dominicana en el año 2003, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, las zonas francas se hicieron de dinero. Todo lo que era exportación, todos los exportadores, señores, ganaron todo el dinero del mundo. Y gente que a través de información privilegiada, originadas desde la Junta Monetaria en ese momento, bajo la gobernación de José Luis Malcún en el Banco Central, se hicieron grandes fortunas de gente que compraba dólares sabiendo que al otro día el dólar iba a estar más caro, el tipo de cambio iba a seguir subiendo, y otros que recibieron dinero y colocaron ese dinero en el Banco Central a un interés de un 60% anual. Y lo colocaron por 10 años y por 7 años, Benito. Imagínese usted, cuando la banca estaba ofreciendo un 8 o un 7% anual, el Banco Central llegó a ofertar para recoger la cantidad de pesos que puso en la calle y bajarle presión al tipo de cambio, tuvo que pagar intereses que alcanzaban casi el 60% anual. Una cosa desastrosa. Y mucha gente quebró, tuvo que entregar su casa, entregar su carro, su solar. Todo el que tenía deuda con pagareces fijos se fue de boca.
¿Por qué no? Y con salario fijo no pudo sostener ese pagaré porque un pagaré de 11,000 pesos se disparó a 23 y a 24. 24,000 pesos. Usted con un salario fijo, ¿cómo usted le hacía frente a un pagaré de esa naturaleza? Todavía la gente no sabe, o sea, no entiende que esa crisis económica del año 2003, todavía hoy por hoy la estamos pagando. El hoyo. Ese déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central es producto de la quiebra de Baninter y los demás bancos y cómo se manejó esa crisis. No hemos podido salir de ese hoyo todavía, 23 años después. Y se mantiene una deuda que va creciendo en el Banco Central, que eufemísticamente se le llama déficit cuasi fiscal, pero realmente es un déficit que el gobierno le debe, el Estado, el gobierno central, le debe al Banco Central, que emitió esa cantidad de pesos prácticamente sin respaldo. Entonces, hay un aspecto que lo vamos a dejar para después, porque fíjense un dato que aporta Andy Dawarre en ese análisis. El gobierno contempló para este año 2026 un tipo de cambio o un dólar a 65 pesos con 50 centavos. Y el dólar nunca ha llegado ahí. No. Eso tiene necesariamente una influencia en el dinero que tiene que buscar, los dólares que tenía que buscar el gobierno para cumplir con la factura la factura petrolera, para ponerte un caso. O sea, el gobierno ha tenido que buscar menos dólares porque calculó el dólar a 65 y ahora usted tiene un promedio de 59 o 60 pesos por un dólar. De eso habrá que hablar en su momento, porque tenemos también que ir a publicidad un momentito. Pero el afán de que se devalúe el peso para beneficiar a sectores que han sido beneficiados tradicionalmente. Eso es para que ustedes vean que no todo lo que se oye se le puede dar crédito. Vamos a publicidad porque tiene sus intereses. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento. Eso es interés.